Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a traer un análisis nuevo y en esta ocasión van a estar A3 Media, Global Payment y una que lleva tiempo aletargada que es San José. Bueno, vamos allá. A3 Media. Empiezo con A3 Media, es una de las que me habéis pedido, me pedisteis el fin de semana, pero bueno, ya había grabado el vídeo y bueno, pues hoy entra en este análisis y bueno, pues tiene una subida bastante potente, la verdad. Está llegando a una zona de resistencia. Ahora voy a pasar al gráfico mensual para que le echéis un vistazo, que es donde se ven perfectamente esas zonas donde, bueno, pues el valor va a ir a visitar. Ahora mismo está en esos 5.25, por abajo ha dejado ese soporte más cercano del corto plazo en esa zona de los 4.90, por donde pasa esa media de 50 sesiones muy cerquita de allí, en esa zona del 4.81, es decir, que ese sería el soporte de más corto plazo. En el corto plazo, bueno, pues poco de decir. En cualquier caso, si tuviese una corrección y bajase a estos niveles, en caso de perder esos niveles, el soporte siguiente más importante, bueno, pues sería esa zona del 450, donde estaría entre medias de la zona de 100 y de 200 sesiones, más esa zona de soporte que dejó el valor, bueno, pues en la sesión de febrero, entonces 19 de febrero. Así que esa es la zona, las dos zonas de soporte más importantes y la del 490, 480, bueno, la de más corto plazo. Y ahora vamos al gráfico mensual para mostrar las resistencias a las que se va a enfrentar. Bueno, pues aquí vemos cómo ha conseguido superar esa de los 480, que era toda esta zona que estuvo el valor en 2018 durante esos 3 meses chocando con esos niveles, y desde donde, una vez que no consiguió superar, bajó, comenzó ese tramo. Además, esa zona pasaban por ahí las medias exponenciales y desde ahí comenzó ese tramo bueno, bajista, que la llevó a esos entornos del 1.39 aproximadamente. Entonces, ahora mismo ha conseguido ya superar esa zona y se enfrenta, recuerdo que está en 5.25, se enfrenta a la zona de los 5.30, que es esa zona donde llegó en un rebote que tuvo. Y bueno, pues esa es la siguiente zona de resistencia que tiene el valor. Superado ese nivel, ya se iría a buscar la zona de los 6.19. Esta zona de máximos que dejó en marzo de 2017. Es decir que, bueno, pues como vemos aquí, el valor está ahora mismo en una fase muy alcista en todos los plazos. Es decir que en gráfico mensual, semanal y diario. Y bueno, en cuanto al gráfico diario, poco se le puede decir. Tenemos al Directional Move, como vemos aquí, alcista desde el 24 de febrero, que cortó la media alcista a la bajista al alza y lleva desde esa fecha siempre por encima de ese nivel. Tenemos al estocástico, que como vemos aquí, cada vez que entra en esa zona de la línea de 80 tiene un fuerte tirón al alza, por aquí la pierde ligeramente, vuelve a entrar otro tirón fuerte al alza, la vuelve a perder y vuelve a entrar. Es decir, cada vez que entra, ahora mismo la perdió ligeramente y está volviendo a entrar. Es decir, que parece que volver a intentar superar esa zona del 5.25, esa zona que dejó en sesiones previas. Y que, bueno, en caso de superar, iría a esa zona del 5.30, que en caso de superar, bueno, pues ya he comentado, que iría a esa zona de los 6.19, si no recuerdo mal. Sí, 19, exacto. Entonces, bueno, pues esa es la estructura que tiene A3 Media, pues muy alcista, y bueno, en el corto plazo ese soporte del 4.90, 4.80 sería la zona más cercana que tendría el valor desde estos niveles. Global Payment, otra de las que me habéis pedido. A ver, esta está en zona delicada, ahora lo vais a ver, está en una zona bastante delicada. Esa zona de los 91 aproximadamente es una zona muy importantísima de soporte, que de perder, bueno, pues arrancaría un fuerte tramo bajista. Y bueno, ahora pasaremos al gráfico mensual y semanal para que lo veáis con más claridad. Vaya por delante que, una vez perdida ya otra vez la zona de las medias exponenciales, bueno, pues tuvo ese fuerte impulso bajista hasta esta zona de los 91. Desde aquí, bueno, pues ha tenido un fuerte rebote que le ha llevado a los entornos de, bueno, pues de esa zona del 101.
que es este máximo que dejó en la sesión del 7 de marzo. Tiene aquí un gap bajista que a lo mejor se acerca a tapar, pero por ahí justo pasa la media de 50 sesiones. Este va a ser un nivel clave. ¿Por qué? En caso de superarlo, pues podría ya ir a buscar esta zona de la media de 200 sesiones, por extensión la parte alta de todo este tramo bajista. En caso de no ser capaz de superar estos niveles, que sería la zona comprendida entre el 101 y la zona comprendida entre el 102, que sería esa media de 50 sesiones, si no fuese capaz de superar esos niveles y de nuevo la vemos girarse a la baja, perdiendo esta zona de los 96 euros aproximadamente que dejó como soporte, en el muy corto plazo estoy hablando, bueno, pues sería una malísima noticia porque volvería a tantear esta zona de los 91 euros. Y bueno, pues es que es un soporte muy importante. Voy a pasar al gráfico semanal primero, así ligeramente para que lo veáis. Y bueno, pues aquí sobre todo quiero destacar que ha hecho ese pullback a toda la zona de las medias una vez que las perdió, sobre todo a esa zona de las medias chocando prácticamente con la 200, que es de donde arrancó este tramo bajista que la ha llevado a esta zona de los 91 otra vez. Y como vemos aquí, es que perder esos 91 tras haber hecho ese pullback a la zona de las medias exponenciales confirmaría el inicio, porque ahora mismo está en esa fase de lateral bajista, de momento lateral la parte del soporte y bajista, bueno, pues desde que empezó en esos 216, después marcó este techo tan claro en los 141 y bueno, de nuevo aquí chocó con los 120 aproximadamente, que es ese pullback que he comentado una vez tocado ese 91, ese rebote fuerte que tuvo hasta esa zona de las medias exponenciales y de nuevo corregir. Es decir que tras ese pullback, ver que se pierde esta zona de los 91 euros sería una noticia malísima, ya que ya confirmaría que arranca un tramo bajista. Y además un tramo bajista, como vemos, importante. No tiene medias exponenciales de soporte. La única zona de soporte así más claro estaría en la zona de los entornos de los 72 euros, donde tiene un gap alcista que dejó en 2017. En esos entornos, a esos entornos sería la zona de soporte más cercana. Eso, y tampoco es un soporte que digamos que es un soporte importantísimo. Y aparte, en la zona de los 91 euros, como vemos en el gráfico mensual, tenemos la media de 200 sesiones. Es decir que esa zona, perderla es, para mí, es salir del valor. Porque es que, como vemos aquí, la zona de los 72 que he comentado del gap ni aparece en el gráfico mensual como soporte. Aquí estaríamos hablando de que el soporte que dejó serían los 61 dólares en este caso. Entonces, esos 91 dólares no se pueden perder, no se pueden perder. Y si se pierden hay que salir del valor porque estaría confirmando un impulso bajista bastante importante. Entonces, bueno, pues ese soporte importantísimo. Por arriba, bueno, pues ya lo he comentado. En caso de ser capaz de superar esta zona del gap de los 102, 101, ir a buscar esta zona, que estaría ya la siguiente zona, estaríamos hablando que serían en torno a los 106, que es donde pasa el siguiente máximo que dejó en la sesión del 3 de marzo, más los 107, que es la media de 200 sesiones, y luego ya iría a buscar, bueno, pues esa bajista, esta zona, es decir que ¿qué debe hacer para superar, para salir de esta zona peligrosa que son los 91 dólares? Bueno, pues lo que debe hacer es superar toda esta zona de las medias exponenciales y superar la zona del 61,8% de corrección de toda la caída de los 138 a la zona del 91, que coincide con el máximo que hizo sobre el 27 de noviembre en esa zona que es el pullback en el gráfico semanal a la media de 200 sesiones. Es decir que para mí superar esos 120 aproximadamente, bueno, pues saldría ya de toda esta zona peligrosa y podría tener un respiro al valor y un impulso hasta esa zona de los 138. Pero en caso de
de acercarse otra vez a este soporte importantísimo y ver que lo perfora con claridad. Estos soportes se tienen que perforar con claridad, no vale una perforación ligera, tiene que ser un cierre mínimo semanal por debajo de este nivel, y confirmar un soporte como este exigiría teóricamente una rotura de más de un 5% por debajo de ese nivel. Eso sería confirmar una rotura clara de un soporte importante. Entonces, bueno, pues si se da esa situación, una clara venta, ya por todo lo que he comentado. San José, esta está aletargada desde hace tiempo. Voy a pasar primero al gráfico semanal. Y bueno, pues está intentando superar toda esta zona de los 5,90, 5,94, esa zona de los 6 euros. Toda esa zona es una zona de resistencia muy importante, pues como vemos, es una zona donde ha chocado, y cada vez que ha chocado ha tenido correcciones muy importantes. Entonces, en esos niveles está ahora, está intentando superar esos niveles, está en esas de nuevo. Entonces, bueno, pues lleva aletargada desde más o menos desde principios de febrero, que intentó superar esos niveles, y desde ahí, bueno, pues ha empezado esa consolidación que la ha llevado a perder esos niveles del 61,8% del impulso de más corto plazo. Ya sí que voy a pasar al gráfico diario. Yo solamente lo quería mostrar esa zona importantísima que es esa horquilla de los 5,90 a 6 euros. Y bueno, pues en esa corrección ha llegado a la media de 50 sesiones, que como ya he comentado en otros vídeos es la que está soportando al valor desde que arrancó en septiembre. Es decir, cada vez que se ha acercado a esa media de 50 sesiones, bueno, pues ha tenido ese impulso. En esta ocasión la perforó, pero hoy esta figura, a ver, está consolidando. Las consolidaciones, ya sé que he cambiado varias ocasiones las figuras, porque bueno, pues al final tienes que ir adaptándote a la estructura que va haciendo. Parecía que tenía una bandera que la rompió, pero después corrigió. Es decir, que hay que ir viendo cómo va evolucionando. Lo importante es que de fondo se está consolidando. Entonces, una vez teniendo claro los niveles, para mí son fácil, es el 5,80, que lo he dicho ya en muchos vídeos, y por supuesto luego ya superar la zona de los 5,90, la horquilla del 5,90 y de los 6 euros, pero para mí la clave es el 5,80 en el corto plazo. Esa sería la señal de salida para mí. ¿Qué me ha llamado la atención? Pues lo que me ha llamado la atención es que de nuevo se ha arrimado en la sesión de hoy a esa media de 50 sesiones y ha tenido un rebote con volumen y superando esos 5,70 que en esas tres últimas sesiones ha estado ahí, bueno, pues que se le ha atragantado un poquito en el corto plazo. Entonces, de nuevo parece que va a intentar llegar a esa zona de los 5,80. En caso de verla con volumen, hoy ha tenido un volumen bastante activo en comparación con otras semanas, con otros días, perdón. Entonces, verla superar esa zona de los 5,80 sería una señal clara de reanudar, de iniciar un nuevo ataque a esa zona de la horquilla de los 5,90 y de los 6 euros. Indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move que, bueno, está ahí abriéndose al alza, o sea, abriéndose hacia los extremos. El estocástico entrando por la zona de 80, buenísima noticia, eso, bueno, pues ya lo he comentado en muchas ocasiones. Para mí, entrar por encima de la línea de 80 es una señal de muchísima fortaleza. Tenemos al vigía cortando al alza y tenemos voy a ampliar un poquito aquí, que me interesa ver esto, y en Concord, bueno, pues tenemos esas compras de manos fuertes, que de momento no dicen nada en la cotización, pero bueno, tenemos el dato de que en el anterior impulso alcista empezó esas compras al arranque de ese impulso. Aquí llevan ya un par de días o 3 días acumulando, entonces hoy ha tenido esa sesión importante, así que puede ser que haya movimiento en el valor. Entonces, lo dicho, importante por arriba romper esa zona de los 5,80 y por abajo, bueno, pues no perder esa media de 50 y sobre todo no perder la zona del 5,34, que es el mínimo que dejó en la sesión del 11 de marzo. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado, no os olvidéis
suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.